Bienvenidos a Secretos de la Noche. Aquí, cada historia es más que un simple relato, es una advertencia. No apagues la luz, no mires detrás de ti y prepárate para escuchar lo que otros prefieren callar. Porque esta noche, los secretos están por contarse. Nunca me gustó pasar por ese puente. Era viejo, angosto, y se encontraba fuera del pueblo, cruzando un pequeño río que apenas llevaba agua. Aún así, era el único camino corto para llegar a mi trabajo, así que lo cruzaba casi todos los días, incluso de noche. Esa madrugada salí antes de lo habitual. El cielo estaba cubierto de nubes y el aire olía a humedad, como si estuviera por llover. Apenas se escuchaban mis pasos sobre las tablas del puente cuando algo me llamó la atención. Había una figura al final, quieta, inmóvil, mirando hacia el agua. Pensé que sería algún vagabundo o alguien del pueblo pescando, pero no era común ver a nadie a esas horas. Caminé unos pasos más y la figura giró lentamente la cabeza hacia mí. Fue un movimiento lento, antinatural, como si no tuviera músculos en el cuello. Sentí que el aire se volvió más frío. Podía distinguir que llevaba una especie de abrigo largo y oscuro, y que su rostro no tenía rasgos. No había ojos, ni nariz, ni boca, solo una superficie pálida, como cera derretida. Me quedé paralizado. No sabía si avanzar o correr. La figura dio un paso y el sonido que hizo no fue de una bota sobre madera, sino algo húmedo, como si algo se arrastrara bajo el puente. El aire comenzó a oler a hierro oxidado y el río, que normalmente era tranquilo, empezó a burbujear lentamente. Entonces lo escuché, un susurro. No sé si venía del agua, del viento o de esa cosa frente a mí, pero sonaba muy cerca, tan cerca que parecía colarse dentro de mi cabeza. No decía palabras claras, solo un murmullo que me hacía sentir que estaba escuchando algo prohibido. Retrocedí, tratando de no perder el equilibrio. Cada paso que daba hacia atrás, la figura avanzaba una hacia adelante, pero sin mover los pies. Se deslizaba. Sentí un vértigo profundo y por un segundo pensé que todo era un sueño, pero el olor del agua podrida me devolvió a la realidad. Cuando logré llegar al extremo del puente, corrí sin mirar atrás. No recuerdo cómo llegué a casa, solo sé que cuando amaneció, decidí no volver a pasar por ahí. Unos días después, escuché en la tienda del pueblo que habían encontrado un joven ahogado justo bajo ese puente. Lo curioso es que, según contaron, el agua apenas le llegaba a las rodillas. Nadie entendía cómo pudo ahogarse. Ahora, cada vez que paso por esa carretera, trato de rodear el río, pero siempre miro debajo del puente. Y aunque intento no hacerlo, hay noches en las que creo ver una figura quieta en el centro, observando a cualquiera que se atreva a cruzar. Siempre me ha incomodado mirarme al espejo por mucho tiempo. No sé por qué, pero desde niño sentía que había algo en ese reflejo que no era del todo mío. A veces parecía que mis ojos se movían con un ligero retraso o que mi expresión cambiaba un segundo después. Pensaba que era mi imaginación, hasta que ocurrió lo que te voy a contar. Hace unos meses me mudé a un departamento viejo en el centro de la ciudad. Era barato y estaba en buenas condiciones, salvo por un gran espejo empotrado en la pared del baño. Era antiguo, con el marco de la madera agrietado, y el cristal estaba un poco empañado por dentro, como si algo lo manchara desde atrás. La primera noche, mientras me lavaba los dientes, sentí que algo se movía en el reflejo. No fue un movimiento brusco, sino una leve inclinación de cabeza que no correspondía a la mía. Me quedé observando, inmóvil. El reflejo volvió a moverse, esta vez más notorio. Se sonrió, pero yo no lo había hecho.
Me alejé asustado. Apagué la luz y cerré la puerta del baño. Traté de convencerme que era un producto del cansancio, pero esa noche casi no dormí. Al día siguiente, al despertar, encontré la puerta del baño entreabierta. Yo estaba seguro de haberla cerrado. Entré con cautela y noté que algo me paralizó. El espejo tenía marcas de dedos desde dentro del cristal. No eran huellas normales, sino marcas más oscuras, como si algo hubiera presionado desde el otro lado. Esa noche, escuché ruidos suaves provenientes del baño. Un golpecito, como si alguien raspara el vidrio con una uña. Fui hasta allí, encendí la luz y lo vi. Mi reflejo me sonreía, una sonrisa amplia, antinatural. Yo estaba serio y temblando, pero esa cosa al otro lado mostraba los dientes, como si disfrutara verme asustado. Me quedé sin aire. De pronto, levantó la mano y la apoyó contra el vidrio. Lo peor fue ver cómo del otro lado el cristal empezó a empañarse con su respiración. Siempre me ha costado dormir cuando hay tormenta. No sé si es el sonido del viento o el golpeteo constante de la lluvia, pero esa noche simplemente no podía cerrar los ojos. La casa estaba en silencio, salvo por los truenos y el ruido del agua cayendo sobre el techo. Eran casi las 3 de la mañana cuando escuché el primer golpe. Un golpe seco, como si alguien hubiera lanzado una piedra contra la ventana de mi habitación. Me incorporé de inmediato, con el corazón acelerado. Pensé que tal vez era el viento o una rama, pero el sonido se repitió. No era irregular, como los golpes del viento. Era rítmico, intencional. Encendí la lámpara del buró y miré al cristal. La lluvia lo cubría todo, haciendo imposible ver con claridad. Me acerqué con cautela, y fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. Una mano marcada, pálida, con dedos largos y delgados. Se apoyaba lentamente en el vidrio. Pude ver cómo los dedos se movían, dejando rastros de agua sucia sobre la superficie. Retrocedí de inmediato, tropezando con la cama, pero no podía apartar la mirada. La mano seguía ahí, temblando levemente, como si intentara empujar el cristal. Pensé en gritar, pero el sonido murió en mi garganta. Todo lo que podía escuchar era el golpeteo constante y el viento aullando afuera. Reuní valor y me acerqué lo suficiente para ver el rostro, o al menos algo que parecía un rostro. Una silueta oscura se recortaba tras el vidrio, y en el instante en que enfoqué la vista, algo cambió. El cristal se empañó desde fuera, como si esa cosa respirara justo enfrente de mí, y con valor, y con el vaho, dibujó algo. 3 líneas verticales, una al lado de otra, y luego una horizontal que las cruzaba, como una marca o un tipo de señal. De pronto un trueno iluminó la habitación, y la figura desapareció. No hubo sonido de pasos, ni escuché que alguien corriera, solo silencio, pero las marcas en el vidrio seguían ahí, como cicatrices. A la mañana siguiente salí a revisar el exterior. El suelo estaba lleno de barro, excepto justo debajo de mi ventana. Allí las huellas eran distintas. No parecían pies humanos, eran alargadas, con algo parecido a garras en las puntas. Esa misma noche, cuando intenté dormir, escuché nuevamente el golpeteo, pero esta vez provenía de la ventana del pasillo. Desde aquel momento ya no miro más sobre el vidrio cuando la escucho golpear, porque tengo la sensación de que lo que está afuera quiere entrar. Era una noche común. Caminaba hacia el trabajo antes del amanecer, por una calle que normalmente recorría sin problemas. Pero esa madrugada algo se sentía distinto. El aire estaba pesado, y aunque hacía frío, la sensación era de calor húmedo, como si algo invisible me rodeara. De repente un sonido metálico empezó a seguirme. Al principio pensé que era alguna construcción lejana, alguien moviendo hierros o cadenas, pero cuando más caminaba,
más fuerte y cercano se volvía. Cada paso resonaba a mi espalda, tintineando y arrastrando algo pesado. Me giré varias veces. No había nadie. La calle estaba vacía, silenciosa, salvo por el eco de mis propios pasos, y entonces lo vi. A lo lejos, una figura alta y delgada avanzaba hacia mí. Su piel era grisácea, casi como ceniza, y su cuerpo estaba cubierto de cadenas oxidadas que se enredaban alrededor de su torso y piernas. Algunas parecían clavadas en su piel, otras holgaban y chocaban entre sí con un sonido infernal. Cada movimiento que hacía era acompañado de un chirrido que helaba la sangre. Traté de correr, pero algo dentro de mí me hacía avanzar despacio, como si mis piernas pesaran el doble. Su rostro era indescriptible, quemado, arrugado, con cicatrices que se marcaban bajo la luz de los postes. Y sus ojos vacíos, sin iris, me seguían con una intensidad que no parecía real. Alcancé a abrir la puerta de una tienda que estaba todavía abierta, entrando jadeante. Cuando miré afuera, él ya no estaba ahí. Respiré aliviado y me apoyé contra la pared, pero mientras mi corazón intentaba calmarse, escuché un leve tintineo detrás de la puerta de la tienda. Nunca vi cómo había llegado ahí, ni por dónde pasó. Me alejé del lugar lo más rápido posible, y aunque esa mañana parecía que todo estaba normal, esa sensación de ser observado me acompañó todo el día. Cada vez que paso por esa calle en la madrugada, escucho un pequeño tintineo metálico, como si alguien arrastrara cadenas detrás de mí. Cada vez me detengo, mirando a todos lados, y aunque no hay nadie, juro que puedo sentir su presencia justo en mi espalda, aguardando pacientemente, esperando que me detenga o que caiga en la oscuridad. Aquella madrugada, la luna estaba llena y el aire fresco hacía que todo se sintiera silencioso y vacío. Caminaba de regreso a casa después de visitar a un amigo, por una calle que siempre parecía distinta de noche, más larga, más solitaria. Había un par de faroles, pero la luz era débil, y la sombra de los árboles se extendía como dedos sobre el pavimento. De repente, a unos metros delante de mí, apareció una mujer. Llevaba un vestido blanco largo, sencillo, que se movía con la brisa, pero no parecía tocar el suelo con los pies. Flotaba, como si se deslizara sobre el pavimento. Al principio pensé que era alguien caminando de manera extraña, tal vez alguien borracho o perdido. Pero cuando giré la cabeza para mirar a la luz de la farola, alguien me hizo detenerme. No tenía sombra. Mi sombra estaba proyectada perfectamente detrás de mí, alargada, oscura, nítida. La de ella no existía. No había ninguna deformación, ninguna oscuridad acompañando su figura, solo el vestido blanco, la piel pálida y su cabello que flotaba ligeramente sobre los hombros. El corazón me empezó a latir más rápido. La mujer no hacía ruido al caminar, ni un suspiro, ni el roce de la tela. Simplemente avanzaba, con un paso medido, como si cada movimiento fuera calculado. Cada vez que intentaba acercarme, parecía deslizarse un poco más adelante, manteniendo la distancia perfecta, imposible de alcanzar. Intenté llamarla, decir algo, pero no salió el sonido de mi boca. Mi garganta estaba seca y un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí un frío tan intenso que me caló los huesos y mi instinto me decía que no debía seguirla. Sin embargo, algo dentro de mí me obligó a dar un paso más. Cuando estaba a menos de 5 metros, levantó la cabeza y me miró. Sus ojos eran oscuros, profundos, sin expresión. Y por un instante tuve la sensación de que me estudiaba, que sabía cosas que yo no podía comprender. Hice retroceder, pero mis pies parecían hundidos en el pavimento. Y entonces, como si el aire mismo la tragara, su figura se desvaneció. No caminó, no corrió, no giró. Simplemente desapareció. Llegué a mi casa temblando.
sin poder explicar lo que había visto. Cerré la puerta y bloqueé la cerradura, y solo entonces noté que el aire dentro de la sala estaba más frío que fuera. El perro comenzó a gruñir hacia la ventana, con el pelo erizado. Miré fuera y no había nada, solo la calle vacía iluminada por la luna. No supe qué era, pero esa noche aprendí que hay cosas caminando en la oscuridad que no pertenecen a este mundo. Y algo dentro de mí sigue escuchando pasos suaves, casi imperceptibles, que nunca están detrás de mí, sino justo adelante, avanzando. Era casi la 1 de la mañana cuando regresaba a casa después de una reunión. No había transporte público, así que decidí caminar. Siempre tomaba la misma avenida, larga, recta y silenciosa, iluminada apenas por algunos postes de luz que parecían muy débiles de lo normal. Al doblar la primera esquina, lo vi. Había un hombre parado bajo la farola. Vestía traje oscuro, camisa blanca y zapatos negros que brillaban con la poca luz. No se movía. Estaba de pie, erguido, con las manos a los costados. Lo primero que pensé fue que era alguien esperando un taxi, pero no había carros circulando y además había algo raro. Sus ojos. Desde el momento en que lo vi, noté que me estaba observando, con una mirada demasiado fija, como si me estudiara. Seguí caminando, tratando de no darle importancia. No soy de asustarme fácilmente, pero había algo en la inquietud que me incomodaba. Caminé más rápido y después de unas cuadras, al levantar la vista, lo vi de nuevo. Estaba bajo el siguiente poste de luz, parado exactamente igual, con la misma mirada. Me detuve. El corazón me empezó a latir con fuerza. No lo había visto caminar. No escuché pasos, ni el sonido de zapatos sobre el pavimento. Simplemente había aparecido ahí, más cerca. Pensé que tal vez había tomado un atajo, pero era imposible. El camino era recto, abierto, sin callejones. Apresuré el paso casi trotando. Pasé frente a él sin voltear la cabeza, aunque podía sentir cómo sus ojos se clavaban en mí. Seguí recto, y al levantar la mirada otra vez, ahí estaba, en el siguiente poste. Ya no era posible engañarme con explicaciones. Estaba siguiéndome, pero sin moverse. Aparecía siempre un poco más adelante, como si me estuviera guiando o peor, acorralando. Mi respiración se volvió agitada. El sudor frío me corría por la espalda. Decidí correr. Crucé 2 calles de golpe y al llegar a la tercera esquina jadeando, levanté la vista. Y sí, estaba ahí. Ya no bajo un poste, sino en medio de la calle, quieto, bloqueando el camino. No me atreví a acercarme más. Di media vuelta, desesperado, y corrí hasta mi casa. Cuando cerré la puerta, aún podía sentir esa mirada clavada en mi nuca. Me asomé por la ventana del segundo piso, intentando tranquilizarme. Quise convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, pero no. Frente a mi casa, bajo la farola, estaba el mismo hombre, inmóvil, observándome. Y ahí sigue, cada noche, siempre en el mismo lugar. Nunca se acerca, nunca toca la puerta, pero me espera. Y lo más aterrador es que, a veces, al despertar en la madrugada, lo veo desde mi cama, no bajo la farola, sino dentro de mi habitación, parado en la esquina, mirándome en silencio. Si lograste llegar hasta aquí, es porque la oscuridad aún no te ha alcanzado. No olvides suscribirte y déjame en los comentarios si alguna vez te ha pasado algo parecido, o si tienes una historia que quieras compartir. Puedes enviar tu historia al correo electrónico y tal vez la próxima voz que escuches sea la tuya. Descansa, si puedes. Esto fue Secretos de la Noche con Námar.